Hola, buenas tardes, bienvenidos a un espacio más de Conexión JDS. Mi nombre es Paola Blanco, nos acompaña también nuestro psicólogo Henry Segura. y nuestro invitado especial para el espacio de hoy, Sebastián. ¿Cómo está, Sebastián? Bienvenido. Muy bien, Paola. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Me voy a permitir presentarte. Él es Joan Sebastián Castillo Sánchez, psicólogo especialista en formación en educación y orientación familiar, con estudios en estrategias y técnicas clínicas para la intervención sistémica, terapeuta y director de consultoría familiar sistémica, psicólogo del programa de los hogares sustitutos del bienestar familiar de Bogotá. Muchas gracias, Sebastián, por estar en este espacio. El día de hoy tocaremos un tema muy importante para la comunidad sajoniana y es los factores de riesgos y factores protectores de la familia. Sebastián, sabemos que eres experto en ese tema. Por favor, compártenos un poco respecto a cuáles son los factores protectores de una familia. Muchísimas gracias, Paola, de verdad, por la invitación. Efectivamente, pues el día de hoy la idea es como conversar un poco con los padres de familia alrededor acerca de lo que implica pues estos factores protectores y estos factores de riesgo. Pero antes, para mencionar y entrar un poco como en el tema, me gustaría un poco primero decir qué es un factor, ¿no? Un factor para que hablemos qué es de riesgo y qué es de protección. Un factor es un elemento que afecta la dinámica familiar y puede afectar de manera positiva como puede afectar de manera negativa. Entonces ya creo que aquí nos hacemos la idea que estos elementos que afectan de manera positiva a una familia pues son los factores protectores y estos elementos que afectan de manera negativa a una familia pues son estos factores de riesgo. Es claro mencionar que los factores tanto protectores y de riesgo hacen parte de la vida familiar, ¿sí? Todo el tiempo la familia está atravesando crisis, tensiones, está pasando por un montón de cambios y más ahora que estamos saliendo de una pandemia, que eso también ha implicado una serie de cambios alrededor de la familia. Y allí los factores protectores, allí los factores de riesgo juegan un papel muy importante, porque las familias tienen que adaptarse, las familias tienen que hacer un montón de ajustes y de arreglos para poder un poco dar con todo este trabajo que es la crianza de un hijo. Entonces, aquí vamos un poco a hablar sobre cuáles son estos factores protectores en cuanto a la crianza de un hijo. Uno de ellos, para mí, creo que es el primero y es el más importante y es el estilo de comunicación de la familia. Las familias tienen diferentes estilos de comunicación. Hay uno que es muy asertivo y es el estilo democrático. Este estilo democrático es el que busca la negociación, es el que busca que cada uno de los integrantes de la familia participen y lleguen precisamente a acuerdos, normas, reglas y valores. Entonces, para mí eso es uno de los factores protectores. Segundo, hay otro factor protector muy interesante y es cuando la familia se permite hablar acerca de las emociones. Hacer la validación y el reconocimiento de las emociones dentro del entorno familiar juega un papel muy importante en el crecimiento de los hijos, porque ahí estamos observando qué es lo que los hijos están viviendo, qué es lo que los hijos están pasando, si se sienten bien, si no se sienten bien y cómo poder construir una relación cercana con ellos. Entonces no sé si ahí tengan preguntas o tengan ahí comentarios al respecto. Tú hablabas hace un momento de lo que es factor. Quisiera que nos comentaras, y especialmente a los televidentes sajonianos, cuáles son los factores de riesgo para un hogar, ya desde tu perspectiva sistémica. Gracias. Ok. Bueno, los factores aquí ya como tal de riesgo ya son lo que yo les decía, eran como estos factores que de alguna otra manera afectan de manera negativa pues la dinámica de la familia. Entonces, uno de estos factores de riesgo puede ser, por ejemplo, el tema de una comunicación que está enmarcada dentro de pronto la invalidación, de pronto desde la descalificación o incluso dentro del marco que se considera violento. Un estilo de comunicación violento, agresivo o desde el maltrato, precisamente lo que hace es poner en vulneración pues, a los niños y a los papás o a los integrantes que hacen parte de la familia, ¿no? Reconociendo que hoy en día las familias son diversas y se componen de diferentes formas. Entonces, uno, eso,
¿sí? Un estilo de comunicación que sea violento o maltratador. Para mí eso es clave. Segundo, cuando no hay límites claros, cuando no hay límites y fronteras claros. ¿A qué me refiero con límites? Cuando yo con mi hijo o cuando yo con mi hija, de alguna u otra forma, yo le permito ciertas acciones y ciertas conductas que lo pueden poner a él en riesgo, ¿no? Entonces, hay algo que me encanta mucho, que atiendo frecuentemente, y es el uso del vapor. Entonces, el uso del vapor es una conducta que, pues, para muchos de los papás, pues, es como que algo que no saben cómo manejar y cómo controlar. Y allí, obviamente, ubicar un límite con precisamente este tipo de situaciones es algo que pone en tensión a la familia. Yo quisiera agregar allí en lo que nos cuentas y sobre todo en esto de los límites, porque el contexto educativo se percibe como el escenario encargado de establecer esos límites. Como de pronto invitando a la institución a responsabilizar un poco de que seamos, me incluyo nosotros, quienes ejecutemos esos límites con los chicos, pero de qué manera desde casa, en este ejercicio colaborativo, los papás podrían identificar, dependiendo si nos puedes compartir las etapas del ciclo vital, desde los más pequeños, ya los centrados en la adolescencia, y por ejemplo nuestros chicos de 11, que ellos ya se creen pues grandes y que ya son conocedores del mundo, cómo reconocer esos límites o establecerlos claramente con ellos y que se visibilicen en el contexto familiar, sobre todo para disminuir, digamos, factores de riesgo aquí dentro de la institución, como tú bien lo mencionas, el uso de los vapor, o que ya empiezan a tener visos con el consumo de spa porque genera curiosidad. ¿Cómo reconocer esos límites y que se establezcan en el hogar? Bueno, yo creo que lo primero es precisamente mencionar que el ejercicio de la crianza es un ejercicio colaborativo, compartido. Y en muchas de las situaciones, en instituciones educativas, en la relación con la familia, se logra notar un poco como le tiro la pelota al colegio, ¿no? Y el colegio le tira la pelota a la familia. Aquí el tema es que todos estamos jugando para el mismo bando, ¿sí? Todos estamos jugando para el mismo, que es educar y formar a niños y niñas y adolescentes y jóvenes en el ejercicio de ser ciudadanos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, a mí me parece que tenemos que empezar a tener claro que esto es algo de equipo, esto es algo que hacemos mutuamente, no para generar entonces una relación donde yo me posiciono como yo sé lo que es lo mejor para, ¿no? Sino que ambos tenemos que aprender a trabajar en equipo. Entonces, esto para empezar a dar como un contexto en cuanto a como equipo qué tenemos que hacer. Entonces, uno, la colocación de un límite precisamente depende de la edad del niño en la que se encuentra. Entonces, encontramos unas etapas de los niños escolares, los niños chiquiticos, los que están cursando sus primeros años dentro del colegio, y más o menos de los 0 hasta los 10, 11 años de edad, ¿sí? Eso depende de cada caso, ¿no? O sea, aquí digamos que cada individuo tiene una forma de desarrollo particular, pero lo más usual es que de estas edades la colocación de un límite, ¿sí? Es obviamente algo no tan arbitrario, sino que de alguna otra forma lo que se hace es, yo sé lo que es mejor para él y yo ubico un límite, ¿sí? Entonces nos acostamos a tal hora, los usos de los dispositivos electrónicos como el celular, pues no los negociamos, pues porque el niño no tiene pues por ahora como tal, como pues una posibilidad todavía de negociar el límite con el papá. Ya luego, cuando ya cumple más o menos como los 11 años, que ya es la fase adolescente, allí ya empieza obviamente pues el ser humano a tener un periodo de crecimiento llamado adolescencia o preadolescencia. Ellos allí ganan claramente pues un mayor nivel de análisis, un mayor nivel de debate, más autonomía, empiezan a ganar más independencia, y allí claramente la ubicación de los límites tiene que ser algo que tiene que ser con un sentido, ¿sí? Yo ya no le puedo decir al niño es que tienen que hacer eso porque sí, porque él me va a decir ¿y por qué? Y me va a contestar. Entonces, si yo no le digo, pues obviamente el por qué, pues él no va a entender el límite y entonces no lo va a respetar. Y entonces ahí viene la escalada. Entonces, como no me respeta el límite, entonces yo lo vacío, yo lo regaño, y así empieza, y así empieza. Entonces, eso es un factor de riesgo. Entonces ahí
Es importante entonces tener en cuenta que en estas edades la ubicación de un límite tiene que ser con un sentido, tiene que ser claramente conversado y tiene que ser, no, yo no sé si sea tanto negociado, ¿sí? Pero sí tiene que ser hablado, ¿sí? Tiene que ser conversado. ¿M? Entonces ahí para que pues eso lo vayamos identificando, que con los jóvenes y con los adolescentes es algo clave. En el caso, digamos, de los jóvenes ya 10.º, 11, que hablábamos de que ya son, pues ya se sienten grandes, conocedores del mundo, y en ocasiones se percibe que sus figuras de autoridad son como repeladas, rechazadas, como no me digas, no quiero, no me gusta, y ellos ya empiezan a cuestionar muchísimo más estos límites y quizás a responder a lo que ellos quieren. ¿Cómo de pronto desdibujar un poco este rol de que las figuras de autoridad, ya sean los padres, los docentes o nosotros desde el departamento de psicología, como que se desdibuje que somos como los malos, los perversos que no quieren promover su desarrollo? ¿Cómo invitarlos a ellos a tener una conciencia diferente? Yo creo que es entender que precisamente esa es la etapa para preguntar. Esa es la etapa para cuestionar, ¿sí? No hay otra etapa. Esa es la que tenemos nosotros como personas para intentar entender el mundo y preguntar, ¿sí? Eso porque debe ser así. ¿M? Entonces creo que lo más importante es como validar que precisamente esa es como la etapa de un adolescente. Es también la etapa de un adolescente que tiene también pues para aprender a manejar sus emociones. No les podemos exigir a los adolescentes, a los jóvenes que sean, mejor dicho, todo el tiempo súper calmados y tranquilitos o que siempre me digan que deben vestirse con el uniforme así como yo mismo se lo mandé a hacer, ¿no? Porque ellos le van a poner su estilo, ellos se van a querer hacer también algunos cambios en su cuerpo, precisamente porque están en esta fase de ajuste a su imagen corporal para que ellos se sientan bien. Entonces creo que es como entender, ¿sí? Para mí, es como de alguna u otra forma irnos y acercarnos un poco a la realidad de un adolescente y de un joven, ¿sí? Y acercarnos desde la curiosidad, y no como acercarnos un poco desde el, bueno, yo sabes qué, yo te tengo que decir que tienes que hacer esto. Primero hay que realmente validar y conversar para poder, ahí sí uno poder entender, y ahí el joven cambia, porque ahí ya no lo ve como un autoritarismo, ahí ya me ve como un líder. Y creo que eso es algo importante. Una cosa es un estilo de crianza autoritario y otra cosa es un estilo de crianza también donde pues percibo a mis papás como líderes, y ahí uno como que se deja llevar más fácil. Con eso que mencionas, me gusta mucho lo que mencionas respecto a ser curioso. Creo que ese es un término que debemos adoptar en los diversos contextos que transitan los jóvenes, y es curiosear un poco en su vida y validarlos, que fue algo que nos dijiste al inicio constantemente, y no entrar a la lógica de reprochar, juzgar, señalar, sino entender un poco el porqué de sus acciones y sus dinámicas. Sé que nos quedan, digamos que muchos más aspectos por conversar en este espacio, sin embargo, pues quisiéramos dejar algo para el siguiente encuentro que vamos a tener. Por eso me gustaría que les compartieras a la familia sajoniana tus datos, tu información, a dónde se podrían ellos contactar contigo si quisiesen una asesoría tuya, por ejemplo. Claro que sí, gracias Paola. Sí, digamos que los padres de familia quieren de alguna otra forma tener contacto conmigo y precisamente tener un poco más de este contenido, pues los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, nuestro Instagram, que es @consul_piso familiar sistémica, y también pues abajo en la descripción del video van a encontrar nuestros datos de contacto, nuestro WhatsApp, para que por favor nos escriban. Súper, muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, igual no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y a la par comunicarse, si así lo requieren, a nuestro correo electrónico conexiónjds@jordandesajonia.edu.co. Vale, muchas gracias.